Estás predicando una especie de anarquismo filosófico, que es el refugio favorito de todos los intelectuales exquisitos. Una comunidad siempre necesitar algún tipo de regulación y autoridad. ¿Qué tipo de orden social expresaría los valores que está defendiendo? Respuesta: cuando la vida parece muy difícil, cuando los problemas crecen, a menudo escapamos del camino del intelecto o el camino del misticismo. Conocemos la fuga intelectual, la racionalización, los planes cada vez más ingeniosos, técnicos y más técnicos, más y más reacciones económicas a la vida, todas muy sutiles e intelectuales. Y hay escapatoria a través del misticismo. Los libros sagrados. La adoración de una idea establecida. Una idea que consiste en una imagen, un símbolo, una entidad más alta, etc. Y creemos que este escape no está inspirado en la mente. A veces tanto el intelectual como el místico son productos de la mente. A uno que llamamos intelectual y el otro que despreciamos. Porque la moda ahora es despreciar al místico. Empújalo con tu pie. Pero los dos trabajan por la acción de la mente. El intelectual puede tener la capacidad de hablar, de expresarse más claramente. Pero también se retrae en sus ideas, y allí vive muy tranquilo, indiferente a la sociedad, apreciando sus ilusiones nacidas de la mente. En estas condiciones, no veo ninguna diferencia entre los dos. Tanto y el otro están siguiendo ilusiones de la mente. Y ni los alfabetizados, ni los analfabetos, ni el místico, el yog, que huye, que se retrae del mundo, ni del comisionado, ninguno de ellos puede darnos la solución. Somos, usted y yo, una gente común, que tenemos que resolver este problema sin ser intelectual o místico, sin escapar por racionalización, ni a través de la vaga e hipnosis por palabras y métodos que son nuestros autoproyectos. Lo que eres, el mundo es como en. Y si no se comprende a sí mismo, que crear siempre aumentará la confusión y el sufrimiento. Pero comprender a sí mismo no es un proceso que tendrá que pasar para actuar. No significa que primero debes entenderte a ti mismo, y luego actuar. Por el contrario, la comprensión de sí mismo es precisamente en la acción de las relaciones. La acción es la relación en la que te entiendes a ti mismo, en la que te ves claramente. Pero si está esperando la perfección o la comprensión de usted mismo, esta espera es equivalente a morir. Muchos de nosotros estábamos activos, y esta actividad nos hizo vaciar, estériles. Y siendo mordidos, detectamos e interrumpimos la acción diciendo: no quiero actuar hasta que lo entiendo. Esperar para entender es un proceso de muerte. Pero uno entendía completamente el problema de la acción, el minuto de vida por minuto, que no requiere esperanzas, por lo que comprender es lo que hace. Está en su propia acción, y no está separada de la vida. Vivir es acción. Vivir es una relación. Y debido a que no entendemos las relaciones, porque evitamos las relaciones, estamos en la red de palabras. Y las palabras nos fascinan con tanta suerte que nuestra acción siempre conduce al caos y al sufrimiento aún mayor. Una comunidad siempre no necesita ningún tipo de regulación y autoridad. La necesidad de autoridad es evidente, mientras que la comunidad se basa en la violencia. ¿Nuestra estructura social actual se basa en la violencia y la intolerancia? La comunidad eres tú y otra en relación. ¿Y tus relaciones no se basan en la violencia? No, en realidad luchando solo en su propio interés, ser como comisionado o un yogi. Yogi quiere, en primer lugar, su propia salvación. Y lo mismo quiere al comisionado. La única diferencia es que damos diferentes nombres a la cosa. ¿No están nuestras relaciones actuales basadas en la violencia? Dado que la violencia es el proceso de autocláusula y aislamiento, nuestra acción diaria no es un proceso de aislamiento. Y dado que cada uno de nosotros se está aislando a sí mismo, existe la necesidad de autoridad para crear cohesión, ya sea la autoridad del Estado o la autoridad de la religión organizada. Si hemos mantenido de alguna manera cohesivo, esto solo ha sido posible por la acción del miedo, infundido por la religión o el gobierno. Pero un hombre que entiende las relaciones cuya vida no se basa en la violencia no necesita autoridad. El hombre que necesita autoridad es estúpido, violento e infeliz. Como eres, busca autoridad, porque piensa que sin él, se pierde. Es por eso que tiene todas estas religiones, ilusiones y creencias.
Es por eso que tiene innumerables guías, tanto políticas como religiosas. En tiempos de confusión, crea la guía y la sigue. Y dado que es el producto de su confusión, la guía debe ser necesariamente confusa. La autoridad, por lo tanto, será necesaria al crear conflictos, sufrimiento y violencia en sus relaciones. ¿Qué orden social expresaría los valores que están revelando? Señor, ¿entiendes qué valores estoy defendiendo? ¿Abogaré algo? Al menos para aquellos que me han escuchado con sinceras intenciones. No estoy dando una nueva colección de valores para reemplazar los valores antiguos. No estoy ofreciendo ningún sustituto. Lo que digo es que debes mirar las cosas que tienes en tus manos. Eso debe examinarlos, investigar su verdad, y los valores que, entonces, establecer, crearán la nueva sociedad. No depende de ningún otro dibujar un plan para seguir ciegamente, sin saber por qué, ni para qué. Pero es usted mismo que depende del valor y la verdad de cada problema. Lo que digo es muy claro y muy simple si quieres entender. La sociedad es tu propio producto. Es tu proyección. El problema del mundo es tu problema. Y para entender este problema debes entenderte a ti mismo. Y solo se puede entender en las relaciones, no en escapes. Porque para usted, la religión y el conocimiento representan medios de escape. No tiene invalidez, ni importancia. No quiere alterar fundamentalmente sus relaciones con los demás, porque hacer esto significa incomodidad, significa perturbación, revolución. Entonces hablas con respeto de lo intelectual, lo místico y todos los demás absurdos de este género. Una nueva sociedad, un nuevo orden, no puede ser establecido por otras personas. Tiende a ser establecido por usted mismo. Una revolución basada en una idea no es absolutamente revolución. La verdadera revolución proviene de adentro. Y esta revolución no puede ser realizada por el escape. Solo llega cuando comprende sus relaciones, sus actividades diarias, su forma de proceder, pensar, hablar, su actitud hacia los demás, su esposa, con su esposo e hijos. Si no te entiendes, puedes hacer lo que quieras. Huir, en la medida de lo posible, pero solo producirá más sufrimiento, guerras y destrucción. La oración es la única expresión del corazón humano. Es la nación de la unidad del corazón. Todas las escuelas Bhakti Marga se basan en la tendencia instintiva de devoción. ¿Por qué lo repudia considerándolo de la mente? Respuesta. La mayoría de la gente reza. Todos ustedes lo hacen. En un templo, en tu habitación, o silenciosamente en tu corazón. Pero, ¿cuándo ore? Ore cuando esté en dificultad, ¿no? Cuando estás en contra de un problema grave. Cuando estás preocupado. Cuando no tienes a nadie que te ayude en tu dificultad. Cuando no está contento. Cuando está confundido, perturbado y desea ayudar. Entonces, ahora, la oración es el grito de ayuda de cada entidad humana en la aflicción. La oración, por lo tanto, es generalmente una petición, ¿no? Es una súplica dirigida a una entidad fuera de usted, separada de usted, para que lo ayude, y quiere estar en unión con esta entidad. Bueno, caballeros, la mayoría de ustedes, de una manera, ahora. Por lo tanto, trate de entender lo que estoy diciendo. No se oponga a la resistencia sin primero averigüe bien. No te estoy mezclando. Estoy tratando de comunicarte que resistir algo no lo entiendo. No digas que estoy condenando la oración, que lo considero inútil, porque puede haber una forma diferente de considerar este problema. Si no me acompañas con un grado de atención, me temo que no entenderás lo que quiero transmitirte. La oración es una súplica, una apelación dirigida a algo fuera de nosotros. ¿Hay algo exterior para nosotros? No cite los Upanishads o Marx, porque las citas no tienen valor. Upanishads puede decir que hay algo fuera de nosotros, y el marxista que dice que no existe nada. Pero los dos pueden estar equivocados. Tienes que descubrir la verdad al respecto. Y para averiguarlo, tendrá que examinar el proceso de usted mismo en oración, tendrá que entender por qué. No estamos por ahora considerando si hay una respuesta a la oración, o cómo viene esta respuesta. Trataremos esto más tarde. Cuando ahora se entiende que a veces la otra persona, para una entidad superior, una entidad fuera de ti. Pero antes de examinar este punto, naturalmente necesitamos verificar por qué rezamos. ¿Cuál es el proceso de oración?
Primero, por supuesto, rezamos porque estamos confundidos. Un hombre feliz no reza, ¿no? Un hombre que siente alegría, que siente deleite, no reza. Es el hombre que está en aflicción, el hombre que enfrenta una dificultad, que está confusión, que sufre. Es este hombre quien dice, ¿y su oración es disipar su confusión? ¿O es una súplica en alguna otra necesidad urgente? Así, el hombre que reza está confundido, en apuros, en la tribulación. ¿Y qué pasa cuando reza? ¿Alguna vez te has observado cuando rezas? ¿Te arrodillas o se sienta en silencio? Toma una determinada postura, ¿no? O mientras camina, solo reza. Bueno, ¿qué está pasando en este proceso? Tenga la amabilidad de seguirlo para ver lo que está pasando. Cuando reza, su mente repite ciertas palabras, ciertas frases cristianas o sánscritas, y la repetición de estas frases tranquiliza a la mente, ¿no? No. Experiencia, y verá que si sigue repitiendo ciertas palabras, ciertas frases, las capas superficiales de la mente se callan, que no representa una tranquilidad real, sino una forma de hipnosis. Cuando la mente superficial es artificialmente, ¿qué sucede? Sin duda, las capas más profundas de la mente envían sus mensajes, ¿verdad? Todos los niveles más profundos de conciencia, acumulación racial, experiencias individuales, recuerdos y conocimiento del pasado. Todo esto siempre es activo. Pero nuestra vida diaria, nuestras actividades diarias, solo están en la superficie de la mente. Y muchos de nosotros no nos preocupamos por los niveles más profundos. Solo nos interesamos cuando somos perturbados, o de vez en cuando, debido a un recuerdo, un sueño. Pero no hay duda de que las capas de conciencia más profundas siempre son activas, siempre esperando, siempre vigilantes. Y cuando el mente superficial, ordinaria, tan preocupada y ocupada con sus dificultades, necesidades y tribulación, se vuelve algo tranquila o la hace callar, entonces, por supuesto, los recuerdos internos envían sus mensajes. Y estos mensajes llamamos la voz de Dios. ¿Es realmente la voz de Dios? ¿Es algo exterior para nosotros? Cuando estos mensajes llegan a nosotros, deben, por supuesto, pero la respuesta siempre procede de usted, y no del extranjero. Recuerdos colectivos, instintos colectivos, idiosincrasias y reacciones colectivas. Todos los proyectos en la mente tranquila su sugerencia. Pero siempre proviene de la entidad limitada, la conciencia condicionada, y no de una esfera externa, como se cumplen sus oraciones. Usted es parte del colectivo y sus oraciones son atendidas por el colectivo que hay en usted. Y la respuesta, la oración, tiene que ser satisfactorio con la mente consciente. De lo contrario, no lo aceptará. Crees y a veces porque quieres que te tomen de tus dificultades. Y la forma de salir de sus dificultades siempre es agradable, ya que de alguna manera sus oraciones siempre se cumplen de acuerdo con la satisfacción que desea. Por lo tanto, nuestras oraciones, que son súplicas, obtienen una respuesta de las profundidades de nosotros mismos, y no de fuera de nosotros. La otra pregunta es la siguiente. ¿Hay algo de nosotros mismos para averiguarlo? Requiere una forma de pensar completamente diferente, que prescinde de la oración, la meditación y las citas. Y solo es necesario comprender todo el proceso de conciencia. La mente puede proyectar ideas sobre Dios o la realidad, pero lo que la mente proyecta no está fuera del dominio del pensamiento. Y mientras está activo, diseñando sus propias concepciones, seguramente no puede averiguar si hay algo fuera de eso. Para averiguarlo, la mente debe dejar de proyectar. ¿Por qué todo lo que solo pensará externalizará el pensamiento consciente o inconsciente en sí mismo? Lo que la mente puede proyectar no está fuera de su propio campo. Y para averiguar si hay algo exterior a la mente, debe pensarse. Cada movimiento, cada actividad, por parte de la mente es siempre su propia proyección. Mientras se piense, ella nunca puede encontrar lo que está más allá de sí misma. Lo que está más allá de la mente, solo se puede descubrir cuando está en silencio. Y tranquilizar en mente no es un proceso de voluntad, de acción determinada. La mente puesta en silencio por la acción de la voluntad no es, seguro, una mente tranquila. El problema, por lo tanto, es cómo el pensamiento puede terminar sin forzarlo por la voluntad de terminar. Debido a que la mente es disciplinada para que esté en silencio, tendré una mente muerta.
una mente cerrada, y no una mente libre. Solo la mente libre puede descubrir lo que está más allá de sí mismo. Y esta libertad no puede imponerse a mente. La imposición no es libertad. La disciplina no es libertad. La conformidad no es libertad. Y cuando la mente se da cuenta de esto, ¿qué conformismo? Acondicionamiento. No es libertad. Por lo que es gratis. Darse cuenta del hecho es el comienzo de la libertad. Date cuenta de lo falso como falso, y lo verdadero como verdadero. No en el futuro lejano, sino en este momento. Solo entonces tenemos esa libertad, en la que la mente puede ser simple y serena. Y esta mente serena puede saber que existe más allá de sí mismo. Esta mañana hablaré de meditación. Es un tema complejo y, sin embargo, muy simple. La meditación no es de ninguna manera esta cosa misteriosa y oriental que muchos de nosotros imaginamos y rodeamos ideas románticas y absurdas. Y para penetrar profundamente en este asunto, como tengo la intención de hacer esta mañana, ciertas cosas son evidentemente necesarias. En primer lugar, debemos entender que la palabra no es la cosa. La palabra meditación no es meditación. Y debemos ser extraordinariamente alertados para no permanecer en el mero nivel verbal y considerar la meditación como algo intelectual o fantástico. Y, por lo tanto, sin importancia real en nuestra vida diaria. También requiere una mente sutil y muy sensible. La sutileza y la sensibilidad se combinan cuando la mente ya no busca. Desde la búsqueda de palabras, entiendo tratar de lograr un objetivo, buscar visiones, enredarlo en varias formas de autohipnosis. En otras palabras, necesitamos poder pensar lógico, racional y claramente. Cuando pensamos claramente, sin ningún entusiasmo por buscar, vemos que el pensamiento termina. Y para comprender qué es la meditación, la terminación del pensamiento se vuelve indispensable. Antes de ingresar a este tema de la meditación, también debemos entender qué es una mente religiosa. La mente religiosa no es la mente confusa y estancada, prisionero de creencia, dogma y ritual. Ella no es esclava para ninguna autoridad. No pertenece a ningún grupo, ni religión organizada. No usa ningún salvador, maestro o guía. Ella es la luz de sí misma. Los religiosos es la mente libre de toda influencia. El ser dominado por cualquier tipo de influencia deforma la mente. No podemos eliminar las influencias, pero lo hacemos si nos identificamos con ellas. Debemos darnos cuenta de cuánto influyen en nuestra mente, consciente o inconscientemente. Lecturas sobre meditación, es decir, sobre los diversos sistemas de meditación, que prometen el meditador ciertos resultados. Siempre que ajuste un cierto modo de practicarlo. Necesitamos hacerlo consciente de todo esto, y luego dejarlo a un lado. La mente religiosa es simple y sin complicaciones. Para mí, la palabra simplicidad significa no participar en el conflicto. No significa tomar solo una comida al día, montar una tanga o retirarse a un monasterio. Esto no es absolutamente la simplicidad. La mente solo se está ajustando a un patrón por sí mismo u otro establecido como reacción a la complejidad de la vida. La mente religiosa es simple y directa. No está enredado en palabras y no crea ningún intervalo de tiempo entre lo que es y lo que debería ser. Él percibe directamente los hechos psicológicos de su propia naturaleza y, por lo tanto, no ofrece el suelo en el que los problemas están enraizados. Veamos ahora si podemos ir paso a paso sobre el tema de la meditación. Considero que la meditación es tan importante como bañarse, comer o contemplar la belleza de las montañas y las superficialidades de nuestra mente. Es tan importante como ganar medios de vida. Si no sabe cómo meditar correctamente, mucho ha perdido el espléndido despertar de la vida, lleno de belleza y riqueza. Escuche, por lo tanto, lo que diré. La meditación es un estado maravilloso que no requiere esfuerzo. Como regla general, estamos condicionados a hacer esfuerzos. Luchamos por lograr un resultado, por retener una experiencia dada, o para acumular conocimiento. Y todo esto implica varias formas de conflicto. Y si no entiende el conflicto, la mente no tiene posibilidad de ponerse en ese estado,
libre de esfuerzo. Y es meditación. Como generalmente no sabemos qué es la meditación correcta, es importante que la descubramos. No le enseñaré ningún método, porque cada método o sistema de meditación es simplemente un medio para cultivar el hábito. Y la mente que está incrustada en el hábito está incrustada. Inteligencia insensible y privada. Necesitamos entender y deshacernos de esta idea de ajuste a un estándar, sin importar quién sea el supuesto fundador de este patrón. Necesitamos comprender el significado de todos los estándares, todos los sistemas. Hay sistemas que ofrecen un cierto resultado en meditación, y al regular y practicar seriamente dicho sistema, en realidad, produce una cierta experiencia o estado. Pero el sistema da forma a la mente. Le da forma y no conformidad con ese patrón. Y por lo tanto, no es gratuito. Por lo tanto, para averiguar qué es la verdadera meditación, es necesario liberarnos de este proceso imitativo. Esto es una cuestión de tal magnitud, que implica variaciones y sutilezas tan extraordinarias, que es realmente difícil saber dónde comenzar. Para la mayoría de nosotros, la vida es agitación y trabajo constantes. Es sufrimiento, pase de alegría, una sombra siempre estándar y un estándar de luz. No queda nada. Y por lo tanto, consciente o inconscientemente, buscamos alguna forma de permanencia. Permanencia que variamente llamamos paz, felicidad, Dios e iluminación. Vernos en conflicto, en una interminable condición de fluidez, deseamos un estado permanente. Pero no hay estado permanente. Si llegan a un estado permanente, su mente está muerta. La meditación, por lo tanto, no es una forma de lograr ninguna forma de permanencia. Tampoco es oración, tampoco. La oración asume una súplica. Reza, recurre a otro en busca de consuelo. Seguridad psicológica. La meditación no es contemplación. La contemplación significa aplicar la mente a cierta cosa y esperar, observar. Onel la dualidad, el observador, y la cosa que se observa. Por lo tanto, la meditación no es la contemplación, ni para despertar puntos de vista. Las visiones son puramente reacción, respuesta de sus antecedentes. Si eres un devoto cristiano, puedes ver a Cristo y considerarlo una experiencia espiritual extraordinaria. Pero no es nada de eso. Es solo una experiencia acondicionada, la proyección de una mente inmadura sin comprender. Como el Cristo ve, el budista verá al Buda y al hindú, su deidad particular. Todo estas son proyecciones del condicionamiento en sí, y necesitamos estar libres de él. Y liberar la mente de este acondicionamiento es parte de la meditación. En estas últimas 2 o 3 semanas he estado discutiendo, entre otras cosas, sobre el tema del miedo y el sufrimiento. Cuando tenemos miedo o cuando sufrimos, no podemos encontrarnos en el estado de la meditación. Para aquellos que realmente quieren entender la profundidad y la belleza de la meditación, el miedo debe cesar y no debe existir ningún sufrimiento. Y cuando está libre de miedo, amargura, toda la estructura psicológica de la sociedad, que está hecha de ambición, codicia, envidia, deseo de éxito, la existencia de poder, posición y prestigio. Cuando todo esto fue examinado y entendido, el cerebro se convierte en tranquilo. Pero solo puede entender y deshacerse de toda esta agitación si se da cuenta de ello sin ningún esfuerzo. Si luchas por transformar el miedo en coraje, no puedes lograr todo el significado del miedo. Como he explicado, el cerebro humano es el resultado de siglos de existencia condicionada y animal. Y este cerebro debe estar completamente tranquilo. Y no podemos tranquilizarlo a través de la disciplina y la compulsión. Pero es espontáneamente tranquilo cuando entiendes todas estas cosas sobre lo que he estado hablando. Ahora está muy claro que para que la mente pueda estar en el estado de la meditación, la eliminación del conflicto es esencial. Hay conflicto como la división entre pensador y pensamiento. Y para la mayoría de nosotros, el pensador está separado del pensamiento. El experimentador difiere de lo que se está probando. Si esta división existe, el conflicto será inevitable, porque es el origen del conflicto. Es por eso que es absolutamente necesario detener esta división. El pensador es el sensor, el producto condicionado de siglos de actividad egocéntrica. Es el centro del miedo, el conflicto y el sufrimiento.
Poco a poco estoy entrando en esta meditación. No se quede hasta el final esperando una descripción completa de cómo meditar. Lo que estamos haciendo ahora es parte de la meditación. Lo que debe hacer es conocer al pensador sin tratar de disolver la contradicción para operar la integración del pensamiento con el pensador. El pensador es la entidad psicológica que ha acumulado la experiencia en forma de conocimiento. Es el centro el que está sujeto al tiempo y los resultados de cambiar siempre las influencias ambientales. Y desde este centro mira, escucha, experimenta. Hasta que no se entiendan la estructura y la anatomía de este centro, siempre habrá conflicto. La mente en conflicto no tiene posibilidad de comprender la profundidad y la belleza de la meditación. En la meditación no puede haber pensador. Y eso significa que el pensamiento debe terminar. El pensamiento que está impulsado por el deseo de lograr un resultado. En meditación no hay interés en los resultados. No se trata de respirar de cierta manera, mirar la punta de la nariz o despertar a la facultad de ejecutar ciertas habilidades, o cualquiera de los otros infantiles y absurdos. Pero si ha estado escuchando estas conferencias con plena atención, aprendiendo más o menos el significado de lo que estaba diciendo, habrá un estado mental que siempre es meditativo. La meditación no es algo separado de vida. Cuando conduce un automóvil o sentado en un autobús, cuando incluso charla, cuando camina solo en un bosque, o mira una mariposa que se lleva el viento. Científico de todo esto objetivamente es parte de la meditación. Hay algo más que me gustaría marcar. La diferencia entre concentración y atención. Cuando le das un juguete nuevo a un niño, su concentración está completa. Ella se calla. A sus traquinices para absorberlo por completo en ese juguete, completamente desinteresado en todo. En general, queremos juguetes que nos absorban. Esto es para adquirir o el símbolo del Salvador, una imagen hermosa, o los efectos estimulantes de la masa, o la práctica de una cierta forma de disciplina, como el control de la respiración, etc. Todo esto son juguetes que absorben la mente. Y así, absorbido, limitado, excitado por el juguete, la mente se concentra. E incluso al rechazar estos juguetes, como en general, hacen que las personas sean inteligentes. Pero el impulso le queda absorber en sus propios pensamientos, su experiencia y su conocimiento. Esta absorción también causa una cierta concentración. Pero, si lo observa, verá que esta concentración es un proceso de exclusión. También hay otra forma de concentración. Hay, desde la escuela secundaria, que quiere mirar por la ventana, pero el maestro le dice que lea un cierto libro. ¿Conoces a este joven que quiere aprobar los exámenes? No siempre puedes estar mirando por la ventana. Y así ejerce estudiar. Esto produce una forma de concentración. Pero como la concentración de absorción se basa en la exclusión y también la resistencia. Para la mente, que ha aprendido a concentrarse, siempre hay una distracción. Y, por lo tanto, ella siempre está luchando contra esta distracción. Esto es lo que hacemos casi todos cuando nos enfocamos, ¿verdad? Resistemos a las distracciones que llaman para centrarnos en cierta cosa, que creemos que deberíamos aplicar a nuestra atención. Ahora hay una gran diferencia entre la concentración y la atención. Encontrándote atento, puedes escuchar el ruido de esa transmisión, escuchar el tren que pasa, quemas el viento entre las hojas y los movimientos de las personas cercanas a nosotros. Vea los colores abigarrados de los trajes de las personas, observe la forma de este pabellón, y al mismo tiempo, escuche lo que dice el altavoz. La mente entonces no tiene borde. Y en estas condiciones, puede concentrarse sin excluir nada. Pero aquellos que solo aprendieron a concentrarse no pueden ser conscientes. Este estado de atención sin resistencia, sin conflicto, sin forzar la mente en un canal predeterminado, es absolutamente necesario. Y cuando haya llegado a este punto, se verá fácilmente, y la suavidad del silencio de la mente se produce. El silencio que usualmente buscamos es el silencio del declive y la muerte. La paz que se llama así, lograda por los monjes y otros que se han retirado del mundo, es generalmente una condición de completa insensibilidad, un estado de agarré. De hecho, experimentan un cierto silencio mental, pero es el silencio muerto de la exclusión. El silencio al que me refiero es un estado de atención en el que se perciben todos los sonidos, todos los movimientos, todas las variaciones de pensamiento y sentimiento.
Si hay un experimentador u observador de silencio, no hay silencio. Pero la mente proyecta algo. En el completo silencio no hay experimentos de silencio, sino un estado de atención en el que escuchamos el avión para volar, el tren que pasa, y al mismo tiempo, la mente está atenta a lo que se dice. Ella mira y escucha todo. De este inmenso silencio en el que la mente ya busca, espera, desea o requiere, viene un movimiento que es atemporal e inexpresable. No es la creación del escritor, el pintor, el músico, sino algo que lo trasciende todo. Esta creación es energía. Energía que es la muerte, energía que es amor. Y en él no hay principio ni fin. Solo se manifiesta por autoconocimiento. Y este proceso, en su conjunto, es meditación. Espero que no sean hipnotizados por mis palabras. Con una profunda investigación y punto internos, estrictamente, toda su mediocridad, envidia, codicia y deseo de fama, muriendo por todo tipo de técnica o habilidad que ha adquirido, para que nadie sepa por sí mismo qué es la creación. Pero si solo está siendo influenciado por otro, entonces esto no es meditación. ¿Acepta la ley de reencarnación y el karma como válida o admite un estado de aniquilación completa? Respuesta. Como la mayoría de ustedes creen en la reencarnación y el karma, les pido que no resista lo que diré. Por resistencia, no hay comprensión. Por resistencia, no hay comunión. Para entender una cosa, debemos amarlo, lo que significa que debemos estar en comunión con ella, y no temerlo. Primero, la creencia de cualquier tipo es la negación de la verdad. La mente que cree nunca puede encontrarse en un estado de experimentación. La creencia es solo un vínculo creado por un deseo particular. El hombre que cree en la reencarnación no puede saber la verdad sobre él, porque solo la creencia es un mero consuelo, un escape a la muerte, el miedo a la no continuidad. Este hombre no puede encontrar la verdad sobre la reencarnación, porque lo que quiere es el consuelo y no la verdad. Bueno, si tienes este verdadero interés, podemos tú y yo determinamos la pregunta. Y lo que importa es la forma en que aplicamos al problema. ¿Cómo aplicamos al problema de la reencarnación? ¿Le aplicamos a él con un sentimiento de miedo, curiosidad o el deseo de continuidad? ¿O quieres saber qué es? No estoy huyendo de la pregunta. La mente que quiere saber la verdad, como si fuera, ciertamente se encuentra en un estado diferente al que teme la muerte, y está buscando consuelo, continuidad, y por lo tanto, está apegada a la reencarnación. Esta mente, por supuesto, no está en un estado de descubrimiento. Por lo tanto, la forma en que aplicamos al problema es importante. Y admito que estás aplicando el problema correctamente, no con el deseo de consuelo, sino descubrir la verdad contenida en esta pregunta. ¿Qué se entiende por reencarnación? ¿Qué es reencarnante? Sabes que hay muerte. No importa lo que hagamos, no podemos evitarlo. Podemos posponer la muerte, pero es un hecho que examina pronto. ¿Qué es reencarnante? De dos. 1. O es una entidad espiritual, o es algo que representa solo una acumulación de experiencia, conocimiento, memoria, no solo individual, sino también colectiva. Veamos estas dos cosas. ¿A qué te refieres con entidad espiritual? ¿Habrá una entidad espiritual en ti? ¿Algo que no es de la mente, que está más allá de la sensación? ¿Algo que no es tiempo? ¿Algo inmortal? Dirás que sí. ¿Cómo funcionan todas las personas religiosas? Él dice que hay una entidad espiritual que está fuera de tiempo, fuera de la mente, fuera de la muerte. Tener la amabilidad de no resistir. Pensemos bien en esta pregunta. Si dices que hay una entidad espiritual en ti, este es, sin duda, el producto del pensamiento, ¿no? Te contaron sobre ella. No es tu experiencia. Así como un hombre se condiciona, si lo educan con la idea de que no hay entidad espiritual, sino solo la reunión de varios social, económico y entornos, por lo que también está condicionado por la idea de una entidad espiritual. No. Aunque has descubierto que hay una entidad espiritual, ciertamente todavía se entiende en el dominio del pensamiento. Y pensar
es el resultado del pasado. El pensamiento es el producto del pasado. El pensamiento es acumulación, memoria. Es decir, por lo tanto, es el producto del pensamiento, la proyección del pensamiento. Y por lo tanto, no es una entidad espiritual. Lo que es susceptible a ser pensado siempre se entiende en el dominio del pensamiento. No puede ser algo situado fuera de él. Si no hay entidad espiritual, ¿qué se reencarna? Y si hay una entidad espiritual, puede reencarnarse. Es algo de tiempo, algo de memoria, que va y viene, de acuerdo con nuestra conveniencia, según nuestro deseo. Si nace, si es un proceso en el tiempo, si está progresando, ciertamente no es una entidad espiritual. Si no es hora, entonces no puedes reencarnar, tomar una nueva vida. En estas condiciones, si no hay entidad espiritual, entonces solo eres un rayo de recuerdos acumulados. Usted es su propiedad, su esposa, su esposo, sus hijos, su nombre, sus cualidades. La acumulación de experiencias pasadas junto con el presente lo constituye, tanto consciente como inconsciente, tanto colectivo como individual. Todo este rayo eres tú. Y la viga pregunta, ¿reencarné? ¿Continuaré? ¿Qué pasará después de la muerte? Si hay una entidad espiritual, está fuera de pensamiento. No se puede cosechar en la red mental. Y para descubrir esta entidad, este estado espiritual, la mente debe estar tranquila. No puede ser agitado por el funcionamiento del pensamiento. Ahora, pregúntese si tiene continuidad. Usted, que son el nombre, la propiedad, los muebles, los recuerdos, los idiososos, las experiencias, conocimiento acumulado. ¿Continúa esto? ¿Es este pensamiento condicionado? ¿Tienes continuidad? El pensamiento, por supuesto, tiene continuidad. Para darse cuenta, no tienes que investigar mucho. Tiene continuidad en sus hijos, en su propiedad, en su nombre. Esto indudablemente continúa. De una forma u otra. Pero esta continuidad no te satisface, ¿verdad? Quiere continuar como una entidad espiritual y no solo como un pensamiento, como un rayo de reacciones. Esto no es gracioso. ¿Pero eres algo más que eso? ¿Eres algo más que tu religión, tus creencias, tus divisiones de casta, tus supersticiones, tradiciones y esperanzas del futuro? ¿Eres algo más que eso? Me gustaría pensar que es más que eso, pero el hecho es que eres este y nada más que eso. Puede haber algo que esté más allá, pero para descubrir esto más allá, todo lo que es que tiendes a desaparecer. Por lo tanto, al investigar el problema de la reencarnación, no está interesado en lo que está más allá, pero en la continuidad del pensamiento identificada como tú. Y eso, seguro, tiene continuidad. Ahora, otra pregunta involucrada aquí es el problema de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Es la muerte solo el final del cuerpo? ¿Y por qué tenemos tanto miedo a la muerte? Porque estamos apegados a la continuidad y vemos que hay un descanso de la continuidad cuando morimos. Deseamos una garantía de continuidad en el otro lado. Y es por eso que creemos en la vida futura. Pero no hay nada que lo garantice. Por lo tanto, no hay sociedad de estudio, ningún libro, ninguna ciencia puede satisfacer. La muerte es siempre lo desconocido. Es posible que tenga toda la información sobre ella, pero los temores conocidos de lo desconocido, y siempre le temen. Por lo tanto, uno de los problemas que implica esta pregunta es el siguiente. La continuidad es creativa. Lo que es continuo puede descubrir algo fuera de sí mismo. ¿Puede una cosa que continúa descubriendo algo que está situado fuera de su esfera? Este es el problema. Y un problema a quien no le gusta enfrentar. Y es por eso que la muerte teme. Lo que continúa nunca puede ser un creador. Es solo al final que lo nuevo es en. Solo cuando el conocido deja de existir, hay creación. Ahí está el nuevo, lo desconocido. Pero mientras estemos apegados al deseo de continuidad, que se identifica como yo, este pensamiento continuará. Y todo lo que continúa tiene la semilla de muerte y deterioro, y no es un creador. Solo lo que los fines pueden ver lo nuevo, fresco, el todo, lo desconocido. Esto es simple y muy claro. Si bien persiste en el hábito de un pensamiento en particular, naturalmente no puede saber nada nuevo. ¿Él puede? Es solo después de dejar caer todas estas cosas por completo, lo nuevo viene.
Pero no se atreve a dejar caer lo viejo porque teme al nuevo. Porque teme la muerte es que tiene tantos medios de escape. Se escriben más libros sobre la muerte que sobre la vida. Porque quieres evitar la vida. Vive para ti una continuidad. Pero lo que continúa con este aceite no tiene vida. Siempre ha miedo a enfrentar el final. Y es por eso que quiero la inmortalidad. Tiene su inmortalidad en su nombre, su propiedad, sus muebles, sus hijos, su ropa, en su hogar. Todo esto es tu inmortalidad. Lo tienes, pero quieres algo más. Quiere inmortalidad al otro lado. Y este también lo tiene a través de su pensamiento, identificado como usted en la continuación. Y persistirás mientras te preocupas por las ideas y las cosas. Casas, ropa, muebles, niños, etc. Pero, ¿no dependería de usted si lo que continúa puede, en algún momento, conocer lo atemporal? Lo que continúa implica un proceso de tiempo, el pasado que genera junto con el presente, mañana, el futuro, que a su vez genera otro futuro. Y hay continuidad. Pero, ¿puede surgir esta continuidad? ¿Descubrir lo desconocido, lo inconsablable, lo eterno? ¿Y si no puedes? ¿Qué ventaja hay para hacer este pensamiento que se identifica como yo? El yo, que se identifica el pensamiento, siempre estará en un estado de conflicto, de sufrimiento constante, preocupación perpetua con problemas, etc. Y tal es la condición de continuidad. Solo cuando la mente cuando no se identifica como yo, sabrá lo que está más allá del tiempo. Pero la mera especulación sobre lo que está más allá es el desperdicio de energía. Es la acción de los indolentes. Por lo tanto, lo que tiene continuidad nunca puede saber lo real. Pero, ¿qué fin? Sabrá lo real. Solo la muerte puede mostrar el camino a la realidad. No la muerte de la vejez, ni la muerte de la enfermedad, sino la muerte de cada día. Morimos cada minuto para ver el nuevo. En esta pregunta, el problema del karma también está implícito. ¿No prefieres que trate con él en otra ocasión? ¿O quieres que lo hagas ahora? ¿La inocencia que has descrito difiere de la meditación? Respuesta. En algunas de nuestras reuniones, aquí tuve la oportunidad de hablar sobre el estado de la inocencia. Dijo que la mente inocente es encarcelada en la estructura psicológica de la sociedad y, por lo tanto, se encuentra libre de conflictos. Al respecto, no pese los recuerdos de las cosas pasadas, lo que, sin embargo, no significa un estado de amnesia. Ya no aprende ninguna técnica, aunque la técnica es necesaria. Y la interroganza quiere saber si hay una diferencia entre este estado de inocencia y meditación, sobre lo que estaba hablando esta mañana. Una de nuestras dificultades, me parece, es que aprovechamos una palabra, como inocencia, inmensidad o creación, y luego buscamos relacionar todas las cosas con esa palabra. Como dije, la palabra no es la realidad. La palabra meditación no es la meditación misma. La palabra inocencia no es el estado de inocencia. Pero cuando existe este estado de inocencia, también es un estado de meditación. No se puede lograr esta inocencia mientras es ambicioso, mientras que su mente es mediocre, mientras está encarcelada en la estructura psicológica de la sociedad, y nada. Pero una técnica encarnada, como somos en general. Realizamos alguna actividad, porque tenemos que ganarnos el sustento, y poco mejor que las máquinas, tan talentosas, caídas y sutiles como somos. Una mente de la máquina no es una mente inocente. Las computadoras, los cerebros electrónicos, son probablemente inocentes, pero están hechos de metales, y no son seres animados como nosotros. Con el tiempo, se puede inventar una máquina con un cierto tipo de vida propia, y es posible que no estemos lejos de ella. Pero cuando nos reducimos al punto de funcionar como máquinas en nuestro esfuerzo tecnológico, nuestra adquisición de conocimiento, nuestra acumulación de experiencia, por lo que no habrá inocencia. La inocencia es ese estado en el que la mente es siempre joven y fresca. La mente inocente no tiene miedo a la muerte, no nada, y por lo tanto, está libre de tiempo. Pregunta. Tal vez podamos permanecer en este estado de inocencia o meditación mientras estamos despertados. Pero,
¿Qué sucede cuando dormimos? Respuesta. ¿Estamos despiertos durante el día? Asumimos que sí. Nos encontramos despiertos si nos encarcelamos en hábitos de pensamiento, actividades de rutina y conducta, si está constantemente condenando, comparando, juzgando, evaluando o se considera pertenecer a una cierta raza, nacionalidad, cultura o religión, ¿estás despierto? Si el hábito lo domina y, por lo tanto, no está despierto durante el día, dormir, en este caso, es solo una continuación de ese mismo estado. Hace muy poca diferencia si físicamente está durmiendo o despierta. Puede asistir a la iglesia asiduamente, recitar oraciones o cantar un mantra, como sucede en la India, o rendirse a cualquiera de las otras prácticas, como suelen hacer las personas religiosas que se les llaman. O puedes repetir chavons, como los políticos, o contemplar la vida de un punto de vista artístico. Pero, ¿alguna de estas cosas es un estado de inteligencia despierto? Estar en este estado de inteligencia despertado es ser la luz de uno mismo. No hay nacionalidad, ni iglesia, ni Dios. No depende de la música, la pintura, la belleza de las montañas. No depende de la familia, el esposo, la esposa y los hijos. Y cuando, por dentro, se despierta a una persona. ¿Qué es el sueño entonces? ¿Qué significado ha dormido cuando tanto el consciente como el inconsciente permanecen totalmente despiertos? Es la persona aburrida, involucrada en el conflicto, que sueña. Los sueños son solo sugerencias del inconsciente, manteniéndonos conscientes durante el día, todos observando dentro y alrededor de nosotros, pero no un centro de juicio o condena. Si creemos que dormir, no soñamos. Si cuando está despierto, tome un autobús, escuche un concierto, camine solo, habla con amigos, percibe de inmediato y sin reacción a sus sugerencias o los mensajes del inconsciente. Si todas las cosas que pasan hacia adentro y externamente están listas, reconocidas y entendidas, entonces, mientras duermes, su mente estará en silencio. Y debido a que es tranquilo, puede lograr grandes profundidades. Y verá que este estado de profundo silencio durante el sueño trae frescura, purificación. Por lo que al día siguiente es un día diferente, lo trae algo nuevo. Pero todo esto requiere una percepción interna extraordinaria. Pregunta: ¿hay puntos de vista no condicionados? ¿Son estas dos palabras contradictorias? Lo que está implicado en la palabra visiones y lo que implica el término condicionado son esencialmente cosas diferentes. Como expliqué, señor, nuestra mente está condicionada y no podemos evitar ser condicionados. Desde la infancia, la educación en el hogar, y también en la escuela y en la universidad. Y más tarde, sigue siendo condicionado por la sociedad. Somos cristianos, judíos, hindúes, comunistas, y Dios sabe qué más. Cualquier visión que tengamos que conformarnos con nuestro condicionamiento religioso. Y cuanto más refinado este acondicionamiento, más exquisitos las visiones. Ya hemos examinado lo que significa, y, por lo tanto, no lo trataré ahora. La mente libre no tiene visiones. Dios no es una visión. Oyente, no se dé cuenta de la relación entre la muerte, el sufrimiento y el estado de la meditación. Respuesta: para percibir todo el significado de sufrimiento, no solo verbal o intelectualmente, sino que penetra profundamente y liberándonos de su acción corrosiva e interna, la mente debe encontrarse en un estado de meditación. Cada verdadera investigación es un estado de meditación. Para comprender el significado de la muerte, la comprensión que significa morir todos los días a nuestros talentos, nuestras cualidades, nuestro trabajo y nuestros recuerdos, debemos estar imparcialmente atentos, totalmente vigilantes. Y este estado de pura atención es la meditación. No hay diferencia entre la meditación y la comprensión de sufrimiento, porque la comprensión del sufrimiento es el comienzo de la meditación. Para poder ir mucho más lejos en la meditación, la mente debe estar libre de todas las líneas psicológicas. En este estado de libertad, hay un movimiento que no implica distancia o tiempo. Y este movimiento es la creación. Todo esto es parte de la meditación. Pregunta: ¿la actividad creativa de los grandes artistas difiere del movimiento creativo del que habla? Respuesta: debo decir que sí, pero esta es una pregunta que no quiero tratar esta mañana. El movimiento creativo no requiere expresión. Ninguna técnica depende de ningún regalo o talento.
De lo contrario, cualquier regalo, cada talento debe desaparecer para que la mente cumpla con esta inmensa creación. Puede preguntar. Ninguno. Absolutamente. No es una cosa de mercado. No hay beneficio de él. Puedes hacerlo. Es absoluto. Podemos soñar con traducir en acción el movimiento creativo, expresarlo en palabras y ponerlo en un marco. Pero nunca podemos hacerlo. El artista puede, en raros momentos, tener una sensación de algo trascendente a su pequeño ego. Pero este no es un movimiento creativo. Solo puede llegar a la existencia, que la inmensidad, cuando el yo está ausente y la mente, por lo tanto, es de verdad religiosa. Creo que todos somos conscientes de las extraordinarias transformaciones al aire libre en el mundo, pero muy pocos que se vuelvan íntimamente. O seguimos un cierto patrón de pensamiento establecido por otro, o creamos nuestra propia estructura ideológica dentro de la cual estamos trabajando. Y a la mayoría de nosotros nos resulta difícil liberarnos de este patrón conceptual. Vivimos pasar del concepto al concepto, de una idea a otra. Y creemos que este movimiento es la transformación. Pero, como cualquiera puede ver, si lo observa con cuidado, esto no es una transformación. El pensamiento no puede producir transformaciones profundas. El pensamiento puede ser la causa de ciertos ajustes superficiales. Puede crear un nuevo estándar y ajustarlo, pero en el interior no hay una transformación significativa. Somos, y probablemente, seguiremos siendo lo que siempre hemos sido. Estos ajustes externos siempre corresponden a nuestra inestabilidad interna, nuestro interior incertidumbre, nuestro sentimiento interior de miedo y nuestro entusiasmo por escapar de los rincones oscuros e inexplorados de nuestra mente. Si estoy permitido, le pido que haga notas. No lo haga. No estás aquí para recopilar ideas. No estamos trabajando con ideas. Por el contrario, los estamos destruyendo. Solo destruimos el patrón que nuestra mente insignificante ha elaborado para su propia seguridad. Déjame sugerirte, respetuosamente, que no toman notas. Pero primero, pruébalo realmente. Vive lo que estás diciendo. Y para eso, debes escuchar naturalmente, con suplicando y animado, sin ningún esfuerzo. No digo que debe estar de acuerdo. Ya hemos dicho todo lo que era necesario a este respecto, y no quiero repetirlo. Esta mañana quiero examinar algo que siento que es muy importante. Pero creo que, primero, debemos entender que el movimiento externo y el movimiento interno de la vida son esencialmente lo mismo. Es importante no dividir este movimiento en el mundo exterior y el mundo interior. Es idéntico a la marea que va muy lejos y siempre regresa profundamente. Es cuando dividimos este movimiento de vida en exterior e interno, material y espiritual, que comienzan todos los conflictos y contradicciones. Pero si realmente experimentamos este movimiento, como un proceso unitario, incluido tanto el interior como el exterior, entonces no hay conflicto. El movimiento interno ya no es una reacción en el extranjero, un escape al mundo, y por lo tanto, no necesitamos llevarnos a un monasterio o al aislamiento de una torre de Mamim. Entendiendo el significado del exterior, el movimiento interno ya no es lo opuesto al exterior. No es, entonces, una reacción y, por lo tanto, puede penetrar más profundamente. Creo que esto es lo primero que es necesario entender. Que no podemos separar el interior del exterior. Es un proceso unitario y una gran belleza para percibir su indivisibilidad. Pero para penetrar más ampliamente en este proceso, necesitamos comprender la naturaleza de la humildad. En general, realmente no sabemos lo que significa ser humilde. Tener la sensación de completa humildad. La humildad no es una virtud cultivable. En el momento en que se cultiva la humildad, ya no hay humildad. O eres humilde o no. Para tener la sensación de completa humildad, debe percibir este movimiento interno y externo como un proceso único. Debe entender el significado de la vida en su conjunto. La vida de sufrimiento, placer, dolor, vida que perpetuamente persigue un aterrizaje, que busca algo que se llame Dios, o por cualquier otro nombre. Tienes que entender todo esto y no rechazar una de sus partes para aceptar la otra. Entender es si lo encuentra en un estado de percepción completa. Significa escuchar pasivamente a su esposa, su esposo, el viento entre los árboles, el murmullo de las aguas que pasan. Significa ver las montañas y estar lleno de todo. En este estado de percepción objetiva,
Hay una comprensión del exterior y el interior como un movimiento total, unitario, y con esta comprensión se presenta el sentido de humildad. La humildad es importante porque la mente sin humildad no puede aprender. Puede acumular conocimiento, recopilar más y más información, pero el conocimiento y la información son cosas superficiales. No sé por qué estamos tan orgullosos de nuestro conocimiento. Todo está en cualquier enciclopedia y es estructural acumular el conocimiento a satisfacción de nuestro orgullo y arrogancia personal. La humildad, por lo tanto, no es algo que deba lograr con esfuerzo. Naturalmente, lo alcanzará fácilmente, con gracia, una vez percibido como un proceso total de este movimiento desde el exterior y el interior. Entonces comenzará a aprender. El aprendizaje es el estado mental que nunca acumula la experiencia como memoria. Por agradable que sea la experiencia, es el estado mental que nunca evita sopesar la frustración. Ella siempre se encuentra en un estado de aprendizaje, de humildad. Y verás que la humildad viene la disciplina. En la mayoría no son disciplinados. Presentamos, ajustamos, imitamos, reprimimos, sublimamos. Pero nada de esto es disciplina. La sumisión no es disciplina, sino simplemente un producto del miedo. Por lo tanto, hace que la mente sea estrecha, estirada e incrustada. Me refiero a una disciplina que existe espontáneamente cuando existe este extraordinario sentido de humildad. Y por lo tanto, nos encontramos en un estado de aprendizaje. No es, entonces, necesario imponer ninguna disciplina a la mente, porque el estado de aprendizaje es en sí mismo una disciplina. Espero estar explicando esto muy claramente. No hablo de la disciplina mecánica del soldado, que se ejerce para matar o ser asesinada, o la disciplina de la técnica. Las oficinas, talleres, fábricas y laboratorios, y las diversas profesiones técnicas requieren eficiencia. Y para funcionar de manera eficiente en un trabajo determinado, la persona se disciplina para corresponder al estándar establecido. No me refiero a nada de esto. Me refiero a una disciplina completamente diferente. No en fragmentos, sino como cada individuo. Cuando entiendes, no especializado como músico, artista. Cuando te entiendes no especializado como músico, artista, orador, yogel, etc. Y constituye una disciplina exenta del ajuste e imitación. La mente no se está formando de acuerdo con ningún patrón, y por lo tanto, es gratuita. Y en esta libertad hay un sentido espontáneo de disciplina. Creo que es importante entender esto, porque para la mayoría de nosotros, la libertad significa hacer todo lo que queremos, o obedecer nuestros instintos, o seguir lo que, desafortunadamente, llamamos nuestra intuición. Pero nada de esto es la libertad. La libertad significa vaciar la mente del conocido. No sé si alguna vez trataste de verla por ti mismo. Lo relevante es liberar la mente del conocido, o más bien que la mente se libera del conocido. Esto no significa que la mente debe liberarse del conocimiento objetivo, ya que necesitamos este conocimiento hasta cierto punto. Por supuesto, no debe liberarse del conocimiento del lugar donde escribe, etc. Pero la mente puede liberarse de sus antecedentes de tradición, experiencias acumuladas y varios impulsos conscientes e inconscientes que representan reacciones de ese fondo. Y estar completamente libre de este fondo significa rechazar, dejar de lado, morir para el conocido. Si lo haces, descubrirás por ti mismo cuánta libertad es realmente significativa. ¿Entendiste lo que dije sobre la reencarnación? ¿Entendiste, caballeros? ¿Por qué este extraño silencio? No estamos aquí en discusión. Discutiremos el próximo martes sobre el tema del tiempo y la quinta noche lidiaremos con la meditación. Pero si piensas en veras en lo que se acaba de decir, te darás cuenta de la profundidad extraordinaria del final, de morir. La mente
que puede morir cada minuto, sabrá lo eterno. Pero la mente que tiene continuidad nunca puede saber qué lo trasciende. No estoy expresando algo para ser citado o discutido. Tienes que vivirlo, y solo entonces sabrás tu belleza. Sabrá la profundidad y el significado de morir cada minuto. Morir solo significa el final del pasado, que es la memoria. No es el recuerdo, que consiste en recordar y reconocer hechos. Me refiero al final de la acumulación psicológica que constituye el yo y el mío. Y en este pensamiento identificado finalizado, es el nuevo. Deseo ahora que responda la pregunta sobre el karma. Tener el bondad de considerar este problema con la libertad, y no la resistencia, la superstición, o con sus creencias. Por supuesto, hay causa y efecto. La mente es el resultado de una causa. Usted es el producto de ayer, y muchos miles de días anteriores. La causa y el efecto son un hecho obvio. La planta contiene en sí misma, al mismo tiempo, la causa y el efecto. Es especializado. Una semilla en particular no puede convertirse en algo diferente. La semilla de trigo es especializada. Pero nosotros, los seres humanos, somos diferentes, ¿no? Lo que se especializa puede ser destruido. Cualquier cosa que se especialice tiende a perecer biológica y psicológicamente. Pero en cuanto a nosotros, el caso es diferente, ¿no? Vemos que la causa se convierte en un efecto, y que lo que se ha hecho se convierte en una nueva causa. Y esto es muy simple. Hoy es el resultado de ayer, y mañana será el resultado de hoy. Ayer fue la causa de hoy, y hoy es la causa del mañana. Lo que se hizo se convierte en causa, y tenemos un proceso infinito. No hay una causa separada del efecto. No hay división entre causa y efecto, porque la causa y el efecto se entrelazan. Y tan pronto como note el proceso de causa y efecto, como realmente opera, el individuo puede estar libre de él. Mientras nos preocupemos solo por la conciliación de los efectos, la causa se asimila con los estándares y luego se convierten en la razón determinante de la acción. Pero ¿habrá una línea de demarcación en algún momento donde termina la causa y el efecto comienza? No existe, por supuesto, porque la causa y el efecto están en movimiento constante. De hecho, no hay causa y efecto, sino solo un movimiento de lo que fue a través del presente para el futuro. Y para la mente que está cautivada en este proceso en el que lo que ha hecho del presente un pasaje a lo que será, solo hay resultados. Esta es, la mente en tales condiciones, solo importa los resultados, solo se refiere a la conciliación de los efectos, y por lo tanto, para esta mente no hay posible escape de sus propias proyecciones. Por lo tanto, mientras el pensamiento está atrapado en el proceso de causa y efecto, la mente es solo capaz de operar dentro de su propio recinto, y por lo tanto, no hay libertad. Solo hay libertad cuando nos damos cuenta de que el proceso de causa y efecto no es estacionario, estático, pero siempre está en movimiento. Una vez entendido, este movimiento cesa, y luego la posibilidad de pasar más allá. Por lo tanto, mientras la mente funcione solo en reacción a estímulos pasados, todo lo que hace solo aumentará su desgracia. Pero tan pronto como perciba y comprende el hecho, representado por todo este proceso de causa y efecto, esta misma comprensión del hecho se libera de él. Solo de esta manera la mente es capaz de saber cuál es el resultado, y no hay causa. La verdad no es un resultado. La verdad no es una causa. Es algo sin causa. Todo lo que tiene causa es el producto de la mente. Todo lo que tiene un efecto es el producto de la mente. Y para conocer a los incaides, lo eterno, que está fuera de tiempo, cumple que la mente, que es el efecto del tiempo, deja de operar. El pensamiento, que es un efecto y causa, debe dejar de funcionar, porque solo entonces es posible saber qué está más allá del tiempo. ¿Quieres ser amable para explicar el proceso de tu mente cuando hablas aquí? Si no acumula conocimiento, si no tiene una experiencia y un depósito de memoria, ¿de dónde viene su sabiduría? ¿Cómo puedes cultivarlo? Respuesta. Dudo porque no vi las preguntas por adelantado. Responderé espontáneamente, y por lo tanto, tendré que acompañarme espontáneamente, absteniendo de pensar en las líneas tradicionales. La pregunta, por lo tanto, es cómo funciona mi mente y cómo la acumulación de sabiduría. Si no tiene un depósito de experiencia y memoria, ¿de dónde viene su sabiduría? ¿Cómo puedes cultivarlo? En primer lugar, ¿cómo sabes que lo que digo es sabiduría? No se rió, caballeros.
Es fácil reír y transmitir sin prestar más atención a la cosa. ¿Cómo sabes lo que estoy diciendo es la verdad? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué estándar sirve como medida? ¿Hay una medida para la sabiduría? ¿Puedes decir que esto es sabiduría y no es así? El sentimiento es sabiduría. O la reacción a la sensación es la sabiduría. El Señor no sabe qué es la sabiduría y, por lo tanto, no puedo decir que estoy expresando sabiduría. La sabiduría no es algo que intentes o encuentres en ningún libro. La sabiduría no es una cosa experimentadora que se puede capturar y acumular. Por el contrario, la sabiduría es un estado de estar en el que no hay acumulación de ningún tipo. No se puede acumular sabiduría. El interrogador quiere saber cómo funciona mi mente. Si puedo entenderme un poco sobre esto, te lo mostraré. No hay centro desde donde opera. No hay memoria de donde reacciona. Hay un recordatorio del camino que acabo de tomar, el camino en el que vivo. Existe el reconocimiento de personas, de incidentes, pero no hay un proceso de acumulación. No existe un proceso mecánico de acumulación gradual en el que proceda la reacción. Si no fuera consciente del uso del inglés, o ningún otro idioma, no podría hablar. La comunicación a nivel verbal es necesaria para que lo entendamos. Pero lo que se dice, como es dicho, y donde se dice, esto es lo importante. Cuando hace una pregunta, si la respuesta comienza desde una mente que ha acumulado experiencias y recuerdos, esta respuesta es entonces una mera reacción y, por lo tanto, no es razonamiento. Pero cuando no hay acumulación, lo que significa que no hay reacción, no hay frustración, ni esfuerzo ni lucha. El proceso de acumulación, el centro de acumulación, se asemeja a un árbol de raíces profundas, dentro de un curso de agua, para recoger desechos a su alrededor. Y el pensamiento, sentado en la parte superior de este árbol, imagina que está pensando y viviendo. La mente, por lo tanto, solo se acumula. Y la mente que se acumula, ya sea el conocimiento, ya sea dinero o experiencia, no es vivir, por supuesto. Solo cuando la mente se mueve, cuando fluye, hay una vida. El interrogador quiere saber cómo llegar a la sabiduría y cómo se cultiva. No se puede alcanzar la sabiduría. Puedes cultivar el conocimiento o ajustar al intelectual, pero la sabiduría no es cultivable, porque no es algo que pueda ser acumular. En el momento en que comenzamos a acumular, lo que tenemos es mera información, mero conocimiento, que no es sabiduría. La entidad que cultiva la sabiduría sigue siendo parte del conocimiento. Y pensar es una mera reacción a los estímulos. El pensamiento, por lo tanto, es solo la acumulación de memoria, experiencia, conocimiento. Y en estas condiciones el pensamiento no puede encontrar sabiduría. Solo en el cese del pensamiento está la sabiduría. Y el cese del pensamiento solo ocurre al final del proceso de acumulación, lo que significa el reconocimiento de uno mismo y el mío. Mientras que la mente funciona en la esfera de uno mismo y la mía, que es solo una reacción, no habrá sabiduría. Mientras hablo, soy consciente de las palabras que digo, pero no estoy reaccionando a la cuestión de un centro. Para descubrir la verdad de una pregunta, un problema, el proceso de pensamiento que es mecánico, y sabemos que tiene que detenerse. Esto significa, por lo tanto, que es necesario un silencio interno completo. Y solo entonces sabrás esa acción creativa que no es mecánico, lo cual no es una mera reacción. Silencio, porque es el comienzo de la sabiduría. Mira, caballeros, esto es bastante simple. Cuando tiene un problema, su primera reacción es pensar en ello y resistirlo, aceptarlo o deshacerse de él a través de explicaciones. ¿No es así? Observe y verá cualquier problema que surja, y verá que la reacción inmediata es resistirlo o aceptarlo. O, si no hace ninguna de estas dos cosas, lo justifica o lo aleja con explicaciones. Entonces, cuando hace una pregunta, su mente pronto se mueve, como una máquina. Reacciona listo. Pero si desea resolver el problema, su reacción inmediata será el silencio, y no pensar. Cuando se hizo esta pregunta, mi reacción fue el silencio. Y al callar, pronto vi que donde hay acumulación, no puede haber sabiduría. La sabiduría es espontaneidad, y no puede haber espontaneidad o libertad, mientras que hay acumulación de conocimiento, memoria. Por lo tanto, el hombre de experiencia no puede ser sabio, no un hombre simple.
Pero el hombre que está libre del proceso de acumulación es sabio. Sabio, que es silencio. Y todo lo que procede de este silencio es cierto. Este silencio no es algo cultivable. No hay medios, de ninguna manera que lo conduzca. No hay cómo. Preguntar cómo lo implica el cultivo. Es una reacción del deseo de acumular silencio. Pero al comprender todo el proceso de acumulación, que es el proceso de pensamiento, entonces sabrá que el silencio del cual la acción no es reacción. Y uno puede vivir en este silencio cada vez, porque no es un regalo, una capacidad. No tiene nada que ver con la capacidad. Él solo llega a la existencia cuando observamos cuidadosamente cada reacción, cada pensamiento, cada sentimiento. Cuando estamos consolados del hecho, sin explicación, sin resistencia, sin aceptación ni justificación, y al darnos cuenta del hecho con toda claridad, sin el obstáculo de barreras y cortinas, entonces la percepción misma del hecho disuelve el hecho, y la mente está tranquila. Solo cuando la mente está muy tranquila, sin hacer un esfuerzo por estar tranquilo, solo que ella es libre. Señor, solo la mente libre es sabia. Y para ser libres, la mente tiene que estar en silencio.